La lección de hoy tiene relación con el metabolismo del colesterol, tanto en la síntesis como degradación del colesterol y la patología clínica relacionada con la litogénesis, que son los cálculos de vesícula biliar. ¿Cómo comienza la síntesis de colesterol? Este esquema ya es conocido por ustedes. El ciclo del ácido cítrico. Resulta que habíamos concluido que la acetilcoenzima A, esta molécula, normalmente no puede salir del ciclo del ácido cítrico, pero solamente podría ocurrir ese tipo de salida de la mitocondria a través del citrato o del ácido cítrico. ¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente vamos a decir que la actividad del ciclo depende mucho de la alimentación. Resulta que en la medida en que consumimos más nutrientes, también vamos a tener mayor salida de ácido cítrico hacia el citosol. Este tipo de reacción se produce en el citosol. Bien, el destino de la acetilcoenzima A, dijimos que era, por un lado, la síntesis de ácidos grasos. Otro destino era la formación de cuerpos ketónicos. ¿Sí? Y el otro destino ahora es la síntesis de colesterol. Esta historia comienza cuando reaccionan muchas moléculas de acetilcoenzima A. Aquí, por ejemplo, tenemos la reacción de dos moléculas de acetilcoenzima A. Pero se requiere de una u otra. Entonces aquí tenemos, al fin de cuentas, la reacción de tres moléculas de acetilcoenzima A. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la síntesis de esta molécula, que corresponde al ácido glutárico, pero en forma activada como glutarilcoenzima A. ¿Sí? Algo modificado, porque en el carbono número 3 tiene oxidrilo y tiene grupo metílico. Por eso es que se llama 3-hidroxi 3-metil-glutarilcoenzima A. Y la enzima más importante que regula la síntesis de colesterol está en azul, es la reductasa. 3-hidroxi-3-metil-glutarilcoenzima A reductasa. Entonces, acordarse especialmente de esta reductasa, porque es la enzima que se va a regular cuando existe suficiente cantidad de colesterol y se va a inhibir esta enzima y no se van a producir estas reacciones. Pero si faltara colesterol en las membranas y en el resto del organismo, entonces esta enzima es muy activa para que se produzca
todo este tipo de reacciones. ¿Qué ocurre? Entonces, se va a transformar el ácido glutárico con esas modificaciones en ácido mevalónico. Fijarse que se pierde la coenzima A y se reduce al oxidrilo. OL es el ácido mevalónico. El ácido mevalónico ahora se va a activar con mayor cantidad de ATP y por eso tenemos un ácido mevalónico muy activo, mevalonil pirofosfato. A continuación ocurre una decarboxilación de ese compuesto que teniendo 6 carbonos ahora tiene 5 carbonos. Este compuesto es tremendamente importante porque también ocurre en las plantas. Ese compuesto de 5 carbonos, al fin de cuentas, va a terminar en esta clase de molécula. Esta molécula se caracteriza porque tiene 5 carbonos. Esta molécula, en esta forma, se conoce con el nombre de isopreno. ¿Sí? En esta forma, cuando está con fosfato, el isopreno está activado. Pero este compuesto es la unidad básica importante de los terpenos. En las plantas, los terpenos se van a unir en diferente cantidad de moléculas de isopreno. Pueden ser 2, 3, 4, 5 y millones de isoprenos. Esos isoprenos muchas veces son pues volátiles y son los que confieren el olor a los alimentos y también contribuyen al sabor. Por ejemplo, si hablamos nosotros de el olor del limón, los terpenos del limón, entonces, constituyen el limoneno y eso da la característica del sabor y del olor al limón. Si decimos, por ejemplo, pino, esos terpenos del pino se llamarán pineol. Esa es la característica de todas las plantas. Piensen en geranio, geraniol, y así tendrán ustedes diferentes características de sabor y olor de los alimentos. Así hablen de tomates, hablen de zanahoria, hablen de cebolla, entonces van a tener ustedes esa característica en las plantas. Muy bien. Para nosotros, en nuestro organismo, este isopreno se va a transformar en otras moléculas que van a conducir a la síntesis del colesterol. Por lo tanto, vamos a concluir que el colesterol es una forma de isopreno en nuestro organismo. Muy bien, ahí tenemos 5 carbonos. ¿Qué resulta ahora de la combinación de 5 carbonos más otros 5 carbonos, uno de 10 carbonos que se llama geranil pirofosfato? Pueden decir también geranilo, pero tiene 10 carbonos. Si le aumentamos más otros 5 carbonos más, otra vez tendríamos uno de 15 carbonos y ahí tenemos el farnesil. Estos dos componentes también son muy importantes porque dijimos en clases anteriores que en las membranas estos compuestos también pueden estar en las membranas. Entonces, son membranas preniladas. Estas membranas preniladas se acordarán
que van a estar unidas a los receptores de muchas hormonas, y los receptores estarán unidas a estas que hemos llamado proteínas G, alfa, beta y gamma proteínas. Entonces, ahora es el momento de pensar en estas dos moléculas que van a unir y van a ligar y van a relacionarse con los ligandos y los receptores, y todo aquello va a terminar, ya dijimos, en la síntesis del AMP cíclico como segundo mensajero. Ahí destacamos la importancia de estas dos moléculas, farnesil y el geranil. Muy bien. A continuación, se unen estas dos moléculas de farnesil más otra molécula de farnesil, nos darán una molécula más grande de 30 carbonos, y eso se denomina escualeno. El escualeno es una molécula que no puede estar así como una fibra, porque estamos, miren, estudiando a los componentes relacionados con los lípidos. Entonces la molécula se va a transformar en una molécula cíclica, y para eso necesitamos monooxigenasa. Y aquí también se acordarán que ya hemos estudiado a los citocromos P450, que son muchísimos, que trabajan con monooxigenasas, dioxigenasas, y que se conocen también con el nombre de hidroxilasas cuando tiene que colocar allí un grupo oxidrilo. Ahora estamos asistiendo a la ciclización del escualeno en esta clase de moléculas, y acuérdense ese nombre cada vez más cíclico, el lanosterol. Luego el lanosterol se constituye en esta clase de ciclos que clasifican como A, B, C, D. Muy bien, la transformación, miren, este es el carbono número 7, 7 de hidrocolesterol. Después, esta molécula se va a reducir a este nivel con el NAD, que ya conocen muy bien esta molécula de esta manera, reducido y oxidado. Entonces ahí desaparece la doble ligadura y hemos llegado a la síntesis del famoso colesterol. También debo destacarles que el 7 de hidrocolesterol es importante en la piel. ¿Por qué es importante en la piel? Porque allí se sintetiza a partir de este compuesto la vitamina D. Entonces, esa es la importancia que tenemos con esta clase de isoprenos en nuestro organismo, y también en las plantas y en los microorganismos. Así llegamos a la síntesis del colesterol. Muy bien, hablemos de la degradación del colesterol. Entonces, o podemos decir también eliminación del colesterol. Sucede que el colesterol ahora se va a transformar nuevamente, miren, en el carbono número 7. Se va a hidroxilar
Entonces aquí también trabaja una hidroxilasa. Molécula importante. Es una monooxigenasa que tiene el citocromo, otra vez el P450. Importante esta transformación, porque es el paso inicial donde trabaja especialmente el hepatocito. ¿Por qué? Porque la eliminación de colesterol en forma de ácidos biliares o de sales biliares solamente se produce en hígado. Entonces, miren, es importante conocer este aspecto de que la única eliminación de colesterol es a través de hígado. No existe otra eliminación por ningún otro lugar más del organismo. Por lo tanto, cuando se determina colesterol, piensen de que están determinando un indicador bioquímico de la función hepática. Entonces ya les da una ventaja más a ustedes para conceptualizar mejor aquello que se llama el perfil lipídico, porque indirectamente están viendo la eliminación de colesterol. ¿Qué es lo que sucede a continuación? A continuación, miren, lo que sucede es que va a perder esta doble ligadura. ¿Con qué pierde la doble ligadura? Se va a reducir. Entonces aquí existe una reductasa. Y la reductasa hace desaparecer, en realidad, satura a estos dos carbonos y se ha formado esta molécula, el coprostán. Diol. Esa molécula es central porque va a resultar en dos cosas más. Por un lado, se va a formar el coprostán triol. 1, 2 y 3 en el carbono 12. Por otro lado, el coprostán diol se va a transformar en el ácido queno-deoxicólico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre la eliminación de 3 carbonos. Es el ácido propiónico. Entonces ha formado el ácido queno-deoxicólico. Por ese lado. Por este otro lado, la historia es parecida. Se elimina ahí el ácido propiónico y se ha formado un compuesto muy importante, el ácido cólico. Bien. ¿Qué de interesante tiene todo esto? De interesante tiene que un compuesto de carácter lipídico, que es el colesterol, porque es lípido y se disuelve en lípidos. ¿Qué es lo único que tiene para reaccionar con el agua? Solamente este componente, el oxidrilo del colesterol. Es la única parte hidrosoluble. Lo importante es que como estas reacciones se producen en el citosol, resulta que el hígado hace todo el esfuerzo de transformar un compuesto lipídico en un compuesto algo más soluble en el agua. Por eso es de que se colocan allí los oxidrilos, que son los que van a interactuar con el agua. Y de todos estos componentes, el ácido cólico es algo más hidrosoluble a esos niveles. A eso se suma la parte de ácido. Entonces ahí tenemos ahora 4 sitios o 4 lugares que van a interactuar con el agua. Ahora se imaginan esta parte del núcleo que se llama núcleo perhidrofenantreno. Esto que es lípido
se va a disolver en lípidos y las partes hidrosolubles van a interactuar con el agua. De tal suerte que estamos hablando de una parte apolar del lípido y una parte polar del lípido. A continuación, cuando hablamos de sales biliares, ¿qué es lo que ocurre? El ácido cólico reacciona con glicina o con taurina. La glicina la conocen como aminoácido. La taurina también es un aminoácido, pero no está en las proteínas, no es parte de proteínas. Solamente actúa como un aminoácido libre. Pero se conjuga ¿dónde? A nivel del grupo carboxilo. Ahí tenemos la glicina y la taurina, por eso se llama ácido, si es de glicina, glicocólico, y si es con taurina, ácido taurocólico. Entonces, a todo esto se da el nombre de sales biliares. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Todos estos componentes se van a eliminar a través de la bilis. Bien, cuando se eliminan por la bilis, se eliminan como estos ácidos y sales biliares que se llaman ácidos biliares primarios. Como ya han estudiado anatomía, va por conductos biliares, va a la vesícula biliar con la dieta, especialmente con lípidos, se contrae, se elimina hacia el intestino, donde tienen los famosos efectos surfactantes, los efectos de emulsificación de ácidos grasos o de grasas y aceites. Pero allí en el intestino, desde el intestino delgado ya hasta el intestino grueso, se somete al efecto de las bacterias. Estas bacterias hacen lo contrario. Estas bacterias lo que hacen es eliminar los oxidrilos. Entonces estas son unas dehidroxilasas. Bacterianas. Veamos. Las bacterias que trabajan sobre el ácido cólico eliminan este oxidrilo que ya no está allí, entonces se llama ácido deoxicólico. Y se elimina una parte en heces, pero algunos vuelven por circulación enterohepática otra vez al hígado. Por otro lado, tenemos este otro componente, el ácido quenodeoxicólico. El ácido quenodeoxicólico también va a ser sometido al efecto de las bacterias y el efecto que vamos a encontrar allí es la formación miren, se elimina el oxidrilo a este nivel. Ya no lo tiene y esto se llama el ácido litocólico. De todos estos, a la temperatura corporal, el ácido litocólico es el más insoluble que existe. Y este es lo que contribuye también a la formación de la arena que se encuentra en materia fecal, que a veces se ve así como arena de materia fecal en el microscopio cuando se hacen análisis de heces. Bien, a estos componentes se llaman ácidos biliares secundarios, todos aquellos que han sido sometidos al efecto
de las bacterias, a las deshidroxilaciones o dehidroxilaciones de sales biliares y de ácidos biliares. Muy bien. Aquí les presento un esquema muy interesante de lo que es la circulación enterohepática. Un esquema bastante interesante donde tenemos aquí que dice síntesis hepática de qué? Síntesis hepática del colesterol. Y aquí, al fin de cuentas, tenemos el colesterol, así como colesterol que se sintetiza y que se elimina. Miren, 200 a 600 miligramos por día, o si quieren lo que está aquí, 0.2, 0.6 gramos por día. Circula el colesterol con los ácidos biliares, pero se elimina también en la misma cantidad. ¿Qué les indica todo esto? Les indica que el colesterol tiene que eliminarse en esta cantidad, pero gran parte está volviendo a circular por la circulación enterohepática. Miren, la cantidad de ciclos que hay es de 2 a 3 gramos en 6 ciclos por día. Cada ciclo corresponde al tiempo de alimentación. En el desayuno, vamos a pensar, en el refrigerio, en el almuerzo, en el refrigerio, en el momento del té y luego en la cena. Entonces todo el tiempo están circulando ácidos biliares y están circulando el colesterol y están circulando también fosfolípidos, todo lo que es lipídico en la bilis, una circulación tremendamente activa. Además aquí les hace una alusión especial que es la absorción de todos estos lípidos en el 95% de las veces. Y aquí es importante también volver a recordar que los lípidos se absorben eficientemente en el intestino y especialmente en ileón en el cerca del 98%. Miren, todo es lipídico. Entonces, en realidad, durante el día, lo que podemos tener, dependiendo de la alimentación de las personas, 12 a 18 gramos por día circulando. Los que menos tienen serían 12 gramos y los que más tienen 18 gramos. 6 por 2, 6 por 3, 18. Entonces, si hacemos una imagen de la relación que existe entre los lípidos y las partes hidrosolubles, tenemos colesterol, lo que indicamos apenas tiene un oxidrilo. La fase lipídica se va a disolver con la parte de los fosfolípidos o con los núcleos de los ácidos biliares, y los oxidrilos, como dije, por ejemplo, el ácido glicocólico, taurocólico, ácido cólico, quenodeoxicólico, cualquiera de estos. Entonces los oxidrilos se van a disolver en la fase acuosa. Esa es parte importante de lo que es la bilis. Una forma de expresión de ese tipo de relación entre lípidos y la parte hidrosoluble se representa con este triángulo que se denomina con el nombre de triángulo de un autor, triángulo de Small. ¿Qué quiere decir esto? Sugiere que en este triángulo aquí tenemos al colesterol, en esta parte. ¿En qué cantidad? De 0 a 100, miren, más o menos aquí hasta 5%, a veces 3 nada más. Luego tenemos en esta otra parte una representación de la lecitina. Pero no es solamente lecitina, sino que son
fosfolípidos. Y aquí abajo los ácidos biliares. En esta relación entonces tenemos, vamos a decirles, 5 de colesterol. Aquí tenemos esta cantidad, 15%, vamos a poner así, 15% de lípidos, 5% de colesterol y aquí 80%. Cuando la relación de estos componentes es tremendamente equilibrada, forman unas micelas de 1 a 2 nanómetros de tamaño. Entonces, este puntito que significa la relación de los 3 lípidos significa una solución perfecta de lípidos en la bilis. Sin embargo, existe una variabilidad. La variabilidad de este tipo de relaciones puede ser todo lo que está marcado a estos niveles. Aquí la bilis todavía está perfecta. ¿Cuándo ocurren los problemas? Los problemas ocurren cuando, por diferentes motivos, especialmente gente que tiene mucha eliminación de colesterol, o cuando ha comido mucho colesterol con la dieta, entonces el colesterol sale a este nivel donde existe agua. Pero el colesterol es lípido, muy poca hidrólisis con el oxidrilo. Entonces aquí empiezan a precipitarse como cristales de colesterol. Pueden formarse cristales así muy pequeñitos o pueden asociarse con otros cristales. Entonces tenemos allí otros cristales y ese es uno de los peligros más importantes, porque cuando se cristaliza el colesterol y se unen muchos cristales aquí en el agua, los puntos pueden estar en diferentes lugares y ese es uno de los orígenes de los cálculos de vías biliares. Ese es el origen de la litogénesis, que tiene muchas explicaciones, pero que en este momento no las vamos a indicar. También es interesante que cuando está en estos lugares con algunas precipitaciones de colesterol, pueden volver a redisolverse los cristales de colesterol cuando se vuelven a las condiciones iniciales, y entonces el colesterol vuelve otra vez a esta franja de seguridad de una bilis perfecta. Ahí tienen unas imágenes. Estas se llaman, por ejemplo, cálculos de colesterol, cuando tiene muchísimo colesterol. ¿Sí? Pero pueden tener diferentes formas. Hay pacientes que tienen así una sola piedra. Estas son ya las fraccionadas. Pacientes que tienen 2, pacientes que tienen 3 o múltiples piedras, que en algún momento les daré una conferencia de por qué se produce la litiasis, y además les diré que en muchos países como el nuestro somos campeones mundiales en la producción de cálculos de vías biliares.